Muy buenas a todos. Nuestras hermandades y nuestra Semana Santa siguen escribiendo páginas en la historia de la ciudad. Este fin de semana, el Señor de las Penas y la Hermandad de la Estrella han vivido días que jamás olvidarán y hoy hablaremos largo y tendido de todo ello. Pero antes, queremos empezar este programa con él. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Seguimos viviendo momentos muy intensos en el mundo cofrade almeriense, siguen sucediendo cosas muy importantes y nosotros seguimos al pie del cañón para contarte todo eso que está ocurriendo en nuestra ciudad y en el mundo cofrade de Almería. Por ello, como siempre, comenzamos repasando precisamente las noticias más importantes de los últimos días del mundo cofrade almeriense. La Hermandad de Rosario del Mar ha anunciado que será la banda sinfónica de la Asociación Cultural de Níjar la que acompañe musicalmente a María Santísima del Rosario del Mar en la estación de penitencia del próximo Jueves Santo de 2026. De esta forma, la corporación sustituye a la agrupación musical Villa de Mancharreal de Jaén, formación que acompañó a la Santísima Virgen el pasado Jueves Santo. Precisamente algunas hermandades como la Santa Cena o el Resucitado ponen ya su vista en esa próxima Semana Santa de 2026, anunciando las fechas de las igualas y los ensayos de costaleros, antesala cuaresmal de la esperada llegada de una nueva Semana Santa. Los del Domingo de Ramos comenzarán con la iguala el próximo 6 de febrero, mientras que la Hermandad del Resucitado lo hará un día después, el 7 de febrero. Pero sin duda la noticia de la semana ha sido la procesión extraordinaria del Señor de las Penas de la Hermandad de la Estrella con motivo del 25 aniversario de su bendición. Una procesión que congregó a cientos de personas en el barrio de Regiones y de la que hablaremos largo y tendido en el programa de hoy. En primer lugar, charlaremos con su diputado de Comunicación, Javier Gálvez, para conocer cómo se vivió la extraordinaria desde dentro y qué valoración hacen desde la Hermandad, tanto de la procesión como del propio aniversario que clausurarán este sábado. Posteriormente, en nuestra sección de tertulia, debatiremos y comentaremos todo lo que ha dado de sí estos actos de la Corporación del Domingo de Ramos y, por supuesto, todos los detalles de la procesión que protagonizó el Señor de las Penas. Sin duda es la noticia de la semana, para muchos cofrades será incluso la noticia del año por todo lo que se ha vivido en la Hermandad de la Estrella en el barrio de Regiones y por supuesto nosotros queremos conocer parte de todo lo que se ha vivido y cómo lo están sintiendo los hermanos de la Estrella y para ello, como decíamos, pues tenemos ya aquí en plató a su diputado de Comunicación, compañero amigo Javi Gálvez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar aquí de nuevo. Bienvenido. Revisaba un poco los programas, Javi, y precisamente terminábamos casi la temporada pasada charlando también contigo sobre esos actos que presentaba o que iba a presentar la hermandad y ya hablamos a toro pasado, como se suele decir, con todo ya celebrado y quería empezar hablando un poco sobre esa procesión extraordinaria. Ahora hablaremos sobre el resto de actos y el aniversario, pero ¿qué sensación tenéis, Javi, en la hermandad después de todo lo vivido este fin de semana? La sensación, la verdad, es que bastante buena, no solo por el hecho de haber vuelto a salir a la calle, porque por desgracia fuimos los únicos que en la Semana Santa de 2025 nos quedamos en el interior del patio en este caso,
Pero además porque fue una oportunidad para ver que primero la hermandad está creciendo mucho, que por otro lado que también el barrio está muy implicado con nuestros titulares, y también para ver que Almería, cuando se unen hermandades, instituciones y la sociedad civil, está más que preparada como para hacer una actividad o un evento de gran envergadura. Creo que al final en la hermandad nos podemos sentir muy orgullosos de lo que conseguimos ese sábado, de cómo se vio a la hermandad en la calle, y al final pues también para sacar algunas conclusiones que permitan que esa evolución de la que antes hablaba pues se vaya aumentando, porque creo que la verdad que los cofrades de Almería pueden asegurar que la Hermandad de la Estrella pues estuvo bastante bien el sábado en la calle. Ahora iremos comentando muchos de esos detalles, Javi, pero no sé si os ha dado tiempo ya a la Junta de Gobierno a ir haciendo alguna primera valoración ya un poco más en frío, con esas emociones ya un poco más calmadas, y a dónde han llegado un poco esas conclusiones. Sí, esas primeras conclusiones lo que está claro es de tener una inmensa fortuna de la cantidad de personas que forman parte de la hermandad. Hermanos de fila, fueron muchísimos los hermanos que participaron en el cortejo, algo bastante positivo porque también, aunque es verdad que una procesión extraordinaria del Domingo de Ramos cambia mucho, sobre todo por la distancia que hay en cuanto a recorrido, pero permite sobre todo ver cómo ordenar ciertas cosas, y que una suerte tremenda la que tenemos en la hermandad de la gran cantidad de hermanos que tenemos. Y luego también otra de las situaciones que se han ido sacando es que todos los proyectos que estaban a estrenar, porque han sido un gran acierto, verlos en el paso, pues te llena de orgullo, te llena de alegría, y la verdad que en líneas generales, aunque siempre hay ciertas cosas que se pueden mejorar, pero en líneas generales la Junta de Gobierno bastante contento, sobre todo por cómo estuvo las filas, por cómo estuvo ordenada la procesión y por cómo se fueron cumpliendo las cosas que se iban a desarrollar. Lástima que al final nos faltó esa media horita que hubo que acelerar por la lluvia, pero bueno, luego si quieres te cuento una anécdota que nos contaban los más veteranos de la hermandad. Vamos a hablar de eso, porque es verdad que ahora me contarás, porque imagino que dentro de ese pequeño sabor agridulce que dejó el final de la procesión extraordinaria, yo creo que es una jornada que debéis recordar con gran emoción porque fue muy positiva, pero precisamente como dices, la lluvia fue en parte protagonista desde prácticamente por la mañana, cuando la hermandad ya comienza a valorar posibles partes meteorológicos, y tiene un parte relativamente desfavorable que ya hace que haya un movimiento en el horario de inicio, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que hay que darle las gracias infinitas al Ayuntamiento de Almería, porque desde primeras horas de la mañana, sabiendo que iba a ser la procesión extraordinaria y también que había esa coordinación con la policía local, ya empezaron unas conversaciones con parte de la Junta de Gobierno, especialmente con el teniente hermano mayor, con Rubén, en el que decían que los radares estaban hablando de una lluvia en torno a las 11. Es verdad que con el horario original a las 11 debería estar dentro el paso de misterio, pero tampoco podemos obviar que en una procesión extraordinaria, o no, ni siquiera extraordinaria, en la propia estación de penitencia de la Semana Santa, una vez que pisas la calle puede pasar cualquier cosa y te puedes retrasar algunos minutos, y entonces la Junta de Gobierno se reunió, lo que al principio era incertidumbre cada vez se iba asegurando más que en torno a las 11 de la noche iba a llover, y lo más coherente creíamos que era adelantar media hora. Se consultó con el Ayuntamiento y con Policía Local si era posible, en todo momento tendieron su mano a que la extraordinaria se pudiera desarrollar en plenitud, por eso digo que hay que darle la gracia infinita, y se decidió esa media hora. Al final las previsiones, que aquí en Almería siempre se dice que las previsiones nunca aciertan, pues acertaron, incluso se adelantaron a lo que se había hablado. Pero es verdad que esa media hora de adelanto lo que permitió fue que al final las 4 horas que el Señor de las Penas iba a estar en la calle, pues se cumpliera y que se pudiera ver. Porque cuando ya la lluvia empieza a hacer acto de presencia, ¿por dónde se encuentra en ese momento Blas Infante. Por Blas Infante es cuando ya empieza un poco el personal auxiliar a ver que la situación se está poniendo complicada y que quizás es recomendable que tanto el cortejo como el paso de misterio avancen un poco más en su andar.
Todas las personas que formaban parte del cortejo, tanto en fila como debajo de los pasos, lo entendió a la perfección, así que se avanzó. Quedaban un par de calles, se retiraron estas 2 calles del recorrido, que una lástima que no pudiera pasar, sobre todo por la totalidad de alta de la iglesia, porque también los hermanos de Coronación habían puesto un gran esfuerzo en decorar esa calle, así que fue una verdadera pena. Pero lo que en ese momento se creyó más adecuado era eliminar esas 2 calles, ir directos al patio, y al final pues fue así. La lluvia empezó a caer con la hermandad todavía en la calle, pero al final pues estaba ya prácticamente muy cerca de la puerta. Y no era con una intensidad tampoco alarmante esa No era. Es verdad que era una lluvia, no era fuerte, pero sí era una lluvia que mojaba, podríamos decir. Sí era una lluvia que se notaba bastante. Y al final tampoco había por qué correr el riesgo estando ya tan cerca de la puerta. Así que se decidió. Es verdad que luego estuvo lloviendo unos minutos más. Así que nada, se puso fin a la procesión extraordinaria en hora. Como el conciliario también, el padre Óscar tuvo unas palabras muy buenas para los hermanos en el momento que entró, de que al final se había sido puntuales. Y la verdad que eso también te animaba, porque son momentos de mucha tensión. Pero quitando eso, que quizás sea el pero, el resto de la extraordinaria creo que estuvo bastante bien. Hablábamos antes de empezar precisamente que el Domingo de Ramos es una jornada que no ha acostumbrado a los cofrades a ser relativamente soleada, pero este año tan importante para la hermandad, como también me contaba esas anécdotas, os ha hecho retrotraeros prácticamente al año en el que llegó el Señor. Sí, por muchas cosas, tanto por lo que ha pasado en el triduo en los días previos y algunos actos que se han vivido, sino porque los más veteranos de la hermandad, claro, estamos algunos ahora ocupando cargos en la hermandad que en el momento que llegó el Cristo teníamos 3 años, 4 años. Entonces ellos nos contaban que el día que se trajeron la imagen de Nuestra Señora de Jesús de las Penas había una lluvia tremenda en la ciudad de Almería, de que incluso tenían dificultades para poder introducirlo en la parroquia de San Isidro Labrador. Pues mira, 25 años después, el Domingo de Ramos lluvia, el día de su extraordinaria lluvia, no deja de ser una anécdota, pero bueno, esperemos que cambie un poco. Que cambie, que volvamos a esos Domingos de Ramos soleados, pero como decíamos, lo importante es que en prácticamente su totalidad la procesión se pudo llevar a cabo. Y Javi, una de las cosas que más ha sorprendido, te hablo incluso personalmente, más ha gustado, ha sido ese recorrido por las calles del barrio de Regiones, calles que nunca había transitado el Señor, y que veíamos algunas imágenes en pantalla, cómo estuvo tan arropado de devotos, de hermanos, de los vecinos. Fue impresionante, ¿no? Este recorrer estas calles para vosotros. Sí, fue un acierto. La verdad que desde el momento que la comisión y la Junta hablaron, y al hablar del recorrido se tenía muy claro no ir a la catedral, sino quedarnos en el barrio de Regiones, estas imágenes pueden demostrar que estábamos en lo cierto, cómo estaba ya no solo la puerta de la iglesia, sino todas las calles del recorrido de vecinos del barrio de Regiones, de muchos almerienses que acudieron a las que son las calles que estamos acostumbrados nosotros en los ensayos, pero que no son las que tenemos luego el Domingo de Ramos. Y también muchos visitantes a la ciudad. Hubo a lo largo de toda la mañana, sobre todo de la zona de Andalucía, pero también de fuera de Andalucía, personas que se acercaron a conocer la hermandad, a conocer la extraordinaria, pero está claro que, y coincido contigo en que fue un acierto el decidir quedarse por las calles de Regiones, porque también yo creo que la hermandad tenía esa deuda, entre comillas, con sus vecinos, que nuestro Padre Jesús de las Penas pudiera pasar por la puerta de su casa. Si no fue en la procesión, fue el día anterior, pero al final se cubrieron gran parte de las calles del barrio de Regiones, y creo que esa es la mejor noticia que podemos sacar de esta extraordinaria. Claro. Que de hecho, antes me preguntabas por las conclusiones que se están sacando, y ya incluso preparando el recorrido del Domingo de Ramos se está hablando ya de recuperar algunas calles y de ver la posibilidad de que se pueda hacer más barrio, que es un poco una incógnita que hay todos los años. Pero está claro que en la extraordinaria fue un gran acierto. Me decías también, Javi, que algunos estrenos que por desgracia no pudimos ver el Domingo de Ramos de este 2025, sí pudimos disfrutarlo ya en la calle. Y cuéntanos un poco qué se pudo ver, insisto, en esos estrenos,
y que de alguna manera renovaban y actualizaban la imagen de la hermandad. Sí, en cuanto a la imagen de nuestro Padre Jesús de las Penas, lo más destacado fue la corona de espinas, que iba a ser una novedad de este 2025 y no la había podido lucir nada más que en el interior del templo hasta ahora. También las potencias que donaron un grupo de hermanos que fueron confeccionadas en Orfebrería Andaluza Hermanos de los Ríos, que se está encargando también del proyecto del paso de palio. Y en cuanto al cortejo, las dalmáticas que llevaban los miembros de los acólitos, que la verdad que han renovado bastante la imagen de cómo se ve la hermandad en cuanto a filas. Es verdad que el cortejo pues no llevaba equipos penitenciales como es normal, pero en esa parte de los acólitos sí pudimos ver esa novedad y la verdad pues que le da otro toque a la hermandad y que iba a ser otro de los estrenos que desgraciadamente no pudimos vivir los domingos de Ramos, pero cambio ahora la palabra, afortunadamente sí los vivimos este sábado. Esperemos que el próximo domingo de Ramos, que no queda tanto ya, hemos dicho al principio del programa que ya hay algunas fechas de igualdad y de ensayos por ahí en los calendarios de los cofrades, pero volviéndonos también un poquito a los días previos, Javi, la hermandad también vivía días intensos, sobre todo con ese triduo, que te decía también, ¿no? Lo ilusionante que resulta ver la gran participación que también tuvo la hermandad en estos días, ¿no? Sí, además muy importante porque cuando en una extraordinaria como la nuestra, en la que en un mes prácticamente se ha compactado todos los actos, pues mantener esa tensión y ese hecho de que de manera regular casi la totalidad de los hermanos acudan a la llamada, pues se hace a veces complicado. A nosotros nos pasó todo lo contrario, todos los días de los cultos la iglesia estaba repleta, había ganas también de acompañar a la imagen y al final pues fueron unos días intensos desde ese miércoles que empezó el triduo hasta la madrugada del sábado cuando ya había terminado la procesión extraordinaria. Pero sí, muy destacable todo lo que se vivió, muy destacable el hecho de haber regresado a 25 años atrás cuando la imagen del Señor de las Penas estaba siendo bendecida y la banda de cornetas y tambores Santa Cruz apareció por allí, pues tuvimos a Santa Cruz, tuvimos a la banda del Carmen, que también permitió que otra parte de la música del Domingo de Ramos, en este caso de la Hermandad de la Cena, con quien nos une una gran relación, estuviera también presente. Y bueno, pues hasta escuchar la marcha Jesús de las Penas, es que poco más se puede pedir a una extraordinaria como esta. Sí, es verdad que la hermandad en el último día de triduo, el día previo a la procesión, se vivió ese traslado que hablamos también, Javi, que la hermandad en un principio lo había planteado como un Vía Crucis. Muchos cofrades lo hablábamos allí mismo, ¿no? de qué había podido pasar, y cuéntanos también un poco para aclarar una situación que no deja de ser anecdótica, sí, pero para comprender un poco también qué se vivió en la hermandad que finalmente decidió no hacer ese Vía Crucis. Sí, al final se había anunciado como Vía Crucis, tampoco se habían terminado de perfilar los actos del triduo y dio la casualidad, por cómo se había configurado todo, de que ese mismo viernes íbamos a contar con misa del obispo de la diócesis en la parroquia de San Isidro Labrador, luego había rezo del Santo Rosario antes, era el traslado, iba a ser Vía Crucis, se iba a ver como una acumulación de situaciones. Entonces, hablando también un poco con el conciliario y siguiendo recomendaciones, pues también se hablaba de que el Vía Crucis va a ser dentro de muy poco, el Viernes de Dolores, que ya se implementó este año para hacer el traslado de la imagen al patio y se quiere mantener en el tiempo. Y al final, siguiendo esas recomendaciones, decían que no era tan necesario el hecho de también hacer un Vía Crucis, el rezo del Vía Crucis de las estaciones, cuando ya veníamos de todo lo que se había producido en el interior de la iglesia. Se consultó, no hubo demasiado problema, pero claro, ya tenías preparado todo el recorrido para el traslado y se hizo pues a modo de traslado, a modo de que de otra manera, tanto por los sones de la banda, que se pueden considerar también en rezos musicales, y también pasando por calles por las que no iba a pasar en el recorrido, pues que también los vecinos vieran al Señor de las Penas. Así que fue un poco siguiendo esas recomendaciones y viendo que se había quedado todo muy fijado en un mismo día
y al final pues se hizo ese ligero cambio que también pues permitió que sí se pudiera hacer el traslado y que sí viéramos esa otra imagen del Señor solo en un paso, andando por las calles, que tampoco se había visto. Sí, quería comentar también con respecto a lo del triduo, Javi, que me lo había saltado y que me parece digno también de mencionar también el salto cualitativo a nivel de la priostía de la hermandad, sí, con el montaje del altar de cultos también. Otro esfuerzo extra que se suma al gran esfuerzo que ya tenían estos días de preparación. Sí, y además muy agradecidos con las hermandades que prestaron enseres, como el Gran Poder, Coronación, la Hermandad del Santo Sepulcro también, que sus enseres se pudieron ver en un altar de cultos que la priostía, yo no sé si existen premios a esa situación, pero habría que darle un premio, por lo menos un reconocimiento público del gran trabajo que hicieron y luego de las grandes ideas y frescas ideas para la hermandad que al final ofrecieron y que consiguieron poner en marcha, y ahí están los resultados. Era muy llamativa, es verdad que las imágenes, antes lo hemos estado hablando fuera de cámara, sí habían estado en el altar mayor, pero no en esa grandeza de la que se había vivido. Y además el toque ese especial de cuando el Señor se va a marchar solo de la iglesia para su procesión extraordinaria por el 25 aniversario, que la imagen de María Santísima de la Estrella se quede en el altar mayor de la parroquia de San Isidro Labrador para esperar ahí la vuelta del Hijo de la Estrella, pues la verdad es que fue espectacular. Desde la Junta de Gobierno ya se les dijo a ellos, pero es que nos sentimos muy contentos de que sean hermanos de la Estrella y que al final hayan querido pues formar parte de un grupo de priostía que pues los resultados fueron bellísimos y muy buenos y muy destacables. Qué bien. Ya para ir terminando, Javi, la hermandad también vivió una serie de actos previos dentro de ese aniversario, actos quizá más íntimos, más especiales, más emotivos. Cuéntame también un poco qué valoración hacéis, ¿no?, de lo que ya ha sido todo el aniversario, aunque queda un último acto, una última misa para clausurarlo, pero cuéntame también cómo se vivió el resto de actos del aniversario. Pues muy intensamente y al final con la confirmación de lo que te decía antes, que hay quien pueda pensar, o alguien que esté viendo ahora la televisión que no esté muy acostumbrado al tema de las cofradías, que hay división, y todo lo contrario. Al final nosotros tuvimos esa mesa redonda en el patio en el que el resto de hermandades del Domingo de Ramos estuvieron presentes, y al final pues han sido unos actos muy emotivos. Por destacarte el que más, el acto Te veo a través de mis manos, una belleza tremenda que de hecho yo voy a proponer, ellos no lo saben todavía, así que lo estoy diciendo aquí, yo voy a proponer en Junta de Gobierno hacerlo en Cuaresma, pero es que le pediría a todas las hermandades de Almería que lo hagan en Cuaresma para que puedan vivir lo que nosotros vivimos con ese acto de Te veo a través de mis manos, cómo un gran número de niños pudieron conocer también a la hermandad en el acto de Dejad que los niños se acerquen a mí. Al final, más allá de la procesión extraordinaria, que es un poco el culmen de todo, lo que hemos tenido es un aniversario muy bonito, muy especial, y 25 años que parece que no son nada, pero en nuestro caso lo han sido todo, y merecía que gran parte de la sociedad de Almería pudiera disfrutarlo con nosotros, y este tipo de actos pues lo ha conseguido. Y sobre todo entiendo también, Javi, el trabajar, ¿no?, por seguir incrementando la devoción al Señor de las Penas, no solo de los que ya tenéis esa devoción y que sea aún más grande, más fuerte, sino también de personas que puedan pues encontrarse con Dios, ¿no?, a través de la imagen del Señor. Claro, al final es verdad que muchas veces nos quedamos en el hecho de la salida, pero todo este tipo de actos hace también que te encuentres con una hermandad, que te encuentres con, en este caso, con el Señor de las Penas, y al final sí, la procesión extraordinaria ya hemos visto cómo estuvieron en las calles y es muy emocionante. La banda de cornetas y tambores que nos acompañó, la de la elevación, que no lo había comentado, fue espectacular durante ese sábado. Pero todos los actos previos también hacen que te acerques a la hermandad, que te acerques al Señor, y que también yo creo que luego se traduce en el incremento que hubo en el cortejo de la procesión extraordinaria. Así que muy contentos y muy felices de haber podido celebrar esta efeméride, y con ganas de seguir trabajando también, porque ya hacíamos cuenta y de aquí a nada pues la María Santísima de la Estrella también va pasando los años, así que...
Efectivamente. Y decíamos entonces, Javi, que la hermandad tiene todavía una misa que celebrará este sábado, ¿no?, para ya así cerrar todos estos actos del aniversario, ¿no? Sí, será el último acto del aniversario, una misa de acción de gracias. No queríamos tampoco, ni la comisión que se formó para organizar la extraordinaria y los actos del 25 aniversario, ni la Junta de Gobierno, que todo terminara en la extraordinaria, salgo y ya está, sino que había que darle las gracias al Señor de las Penas por lo que nos ha permitido vivir en estas fechas. Así que esa misa de acción de gracias a las 7 de la tarde este sábado en la parroquia de San Isidro Labrador, para ya sí cerrar el 25 aniversario de nuestro Padre Jesús de las Penas y continuar con la preparación del Domingo de Ramos, porque ya he visto que hay hermandades que nos sacan ventaja con las fechas, sí que habrá que ir poniéndose al día. Y me decías también por ahí temas de recorridos, que hay que ir viéndolo ya y todo lo que conlleva una estación de penitencia. Pues querido Javi, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por hacernos partícipes de todo lo que habéis vivido los hermanos de la Estrella en estos días tan intensos, tan especiales, y que de alguna forma también el mundo cofrade lo ha vivido con vosotros. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien este sábado, que vayan bien esos preparativos ya de cara al Domingo de Ramos, y esperemos que sea soleado este Domingo de Ramos. O sea, lo deseamos todos, y ya no solo los de la Estrella, el resto de hermandades se merece también disfrutar de un Domingo de Ramos. Totalmente. Muchas gracias, ha sido un placer estar Muchísimas aquí. gracias, y nosotros, como siempre, pues nos vamos unos minutos muy rápidamente a publicidad y volvemos enseguida para seguir hablando y analizando todo lo que dio de sí esta procesión extraordinaria y este aniversario de la Hermandad de la Estrella. No se vaya. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Pues ya estamos de vuelta, continuamos con este programa en el que estamos analizando todo lo ocurrido este fin de semana en torno al Señor de las Penas, la Hermandad de la Estrella, y a ese 25 aniversario que se encuentran celebrando y que ya mismo, como decíamos, el próximo sábado clausurarán y pondrán fin. Y para seguir hablando de ello, abrimos en este caso sección de análisis, de tertulia, para comentar, como digo, todo lo que ha ido aconteciendo. Y tengo ya aquí conmigo en plató a dos amigos que, uno de ellos, Juan de, hacía unas semanas que no nos visitaba. Vamos a saludar primero, querido Luis Díaz, muy buenas. Muy buenas, Javi. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Te vimos en la procesión, atento a todo lo que ocurría. Estuve tomando nota. No sabía que iba a venir hoy, pero bueno, hice la tarea. Muy bien. Y querido Juan de Montalbán, muy buenas también. Muy buenas noches, ¿qué tal? Todo bien, todo correcto. Y nada, pues vamos a ver qué tal se comporta esta noche, y que tenemos mucho que hablar. Tenemos mucho que hablar porque, como decíamos, ha sido una extraordinaria muy intensa, unos días muy intensos en torno a la Hermandad de la Estrella. Y os voy a preguntar en primer lugar, ahora iremos profundizando en todos los detalles, pero una valoración general, Juan, de cómo valorar en este caso la extraordinaria de la Estrella, y posteriormente también hablaremos del aniversario. Pues una valoración muy positiva, o sea, yo le daba un de sobresaliente, o sea, ha sido una extraordinaria donde yo pues tengo que decir que de hecho aquí, justamente los mismos que nos hemos reunido hoy, estuvimos aquí el día que se vino también Javi a hablar de los actos que se iban a hacer de
para este aniversario. Yo lo digo, yo no me escondo y lo dije en su momento, que yo por el tema del tiempo y demás tenía mis dudas, pero han sabido remontar, ¿no?, todos los ciertos impedimentos que han podido tener, la organización de los actos, y la verdad que yo muy bien, o sea, una extraordinaria estupenda, magnífica, la gente tanto dentro como fuera de filas respondió, pero yo sí me tengo que quedar con algo, también lo decía aquí, se lo decía a algunos hermanos de allí, son con los cultos extraordinarios que han hecho, que eso, pues bueno, la verdad que era una asignatura pendiente y la han pasado con creces. Valoración general, Luis, en tu caso. Yo creo que la extraordinaria es un golpe encima de la mesa de la Hermandad de la Estrella, y una hermandad que, pese, bueno, ya no es de las más jóvenes, tiene unos 30 y tantos años, pero está llamada a ser una de las grandes hermandades de Almería, tiene el potencial para serlo, y en la extraordinaria del otro día se vio el arraigo y la popularidad que tiene la hermandad entre la gente de Almería. A mí me sorprendió el público. Es verdad que puedes disimular, por ejemplo, si hay una falta de público en una calle estrecha, de las típicas que tiene el barrio de Regiones, pero claro, en Carrera del Perú, con coches aparcados, que da una sensación de lejanía respecto al paso y no puedes disimular. Y la calle estaba llena respecto al cortejo. Yo en ningún momento lo vi desde el principio, de la cantidad de gente que llevaba. Pues no sé si podrían llevar más gente que un domingo de Ramos, que normalmente lo vemos en la calle. Y creo que la verdad que lo único negativo que se puede decir de la extraordinaria fue que duró menos de lo acostumbrado porque empezó a llover, de lo que iba a estar previsto porque empezó a llover, pero por lo demás creo que el cortejo increíble, la verdad, la banda una sorpresa, y no es una banda que por nombre pueda traerte más público como pueden ser bandas más conocidas, ¿no?, que todos conocemos, pero la banda increíble, ¿no? A mí me encantó, con un repertorio propio muy bueno, la cuadrilla del Cristo magnífico, o sea que para mí un 10 para la hermandad. Normalmente cuando hacemos estos análisis también os pregunto por las notas más positivas, ya nos has comentado alguna, Luis, y también un poco por las notas negativas. Dentro de lo que estamos comentando, ¿no?, del buen hacer que ha tenido la Hermandad de la Estrella en su procesión extraordinaria, ¿qué consideras que sí quizás deberían tener un poquito más de ojo a la hora de analizar lo que ha ocurrido para tenerlo presente para futuras ocasiones? Hombre, creo que yo, la verdad, sinceramente, Javi, es que no te puedo decir nada malo de lo que vi el sábado. Y no tengo que dorarle la píldora a nadie de la Hermandad de la Estrella. Lo digo porque lo viví y porque quizá yo mismo me sorprendí de la organización, de la cantidad de hermanos que participaron que participen costaleros no me extraña, pero que haya más de 100 hermanos con una vela, a mí me impresionó, la verdad, y la cantidad de público, sobre todo la cantidad de público y el esfuerzo que hizo la hermandad decorando calles tan largas como puede ser calle Santiago, la Infanta. Creo que no podemos decir nada negativo de la hermandad. El trabajo que ha hecho la hermandad ha sido de 10. O sea, yo, tanto la hermandad, Priostía, otros grupos de hermanos que desinteresadamente han trabajado para hacer de esta extraordinaria pues algo memorable. Pero bueno, ya que nos ponemos así, voy a hacer yo del abogado del diablo, ¿no? Y ya pues ponerme un poco tiquismiqui, pues sí es verdad que me salgo un poquito del sábado, me voy al viernes. Es verdad que bueno, que creo que antes ya lo ha explicado Javi, ¿no?, que no llegó a ser un Vía Crucis, fue un traslado, pero por ejemplo yo sí es verdad que eso de las velas, esas velas así tan cortas, yo hubiese aprovechado, hubiese sacado unos cirios, y quizás también el esorno floral tanto del viernes como del sábado hubiese cambiado algún tipo de flor. Por ejemplo, no sé, yo destaco, ¿no?, sí es verdad que voy a destacar que me gustó mucho el esorno, esos detalles de los racimos de uvas que pudimos ver el sábado, las espigas también, que no, pero bueno, que así siendo Vego del Diablo, esos pequeños dos detalles son las que yo hubiese quizás cambiado, pero bueno, es que tampoco, ya te digo, pero por ponerme tiquismiquis, porque es que no tampoco se le puede... Está bien, oye, también es interesante, ¿no?, que dentro del análisis que podamos hacer encontramos pocas cosas, ¿no?, que se puedan señalar en cuanto a la posible mejora, ¿no?, de cómo hacerlo. Precisamente estamos viendo imágenes de ese traslado, ahora lo comentaremos posteriormente, pero ya que has comentado lo del tema del esorno, Juan de, estoy contigo en que quizás tapaban un poco a la imagen, ¿no?, quizás daba la sensación de hundirla demasiado en la... Exacto, porque pues, el otro día también hablando de hecho con miembros de la Priostía de la Hermandad,
Bueno, pues también es verdad que debido a las dimensiones de la puerta de la iglesia tampoco se podía hacer mucho más, porque tampoco lo puedes elevarlo demasiado porque no sale. Las andas salieron de la iglesia, no del patio. Exactamente, salieron de la iglesia. Quizás sí es verdad que yo hubiese jugado un poco con los colores de las flores para dar alguna sensación más de lejanía o de acercamiento. Pero bueno, que quitando eso, la verdad es que tampoco la hermandad puede hacer mucho más, porque es que las dimensiones de la puerta de la iglesia son las que son. O sea, y no hay más nada que hacer. Así que bueno, pero que quitando eso, la verdad es que... Pero ese sonno floral muchas veces, yo creo que es una moda, lo que hay ahora. Igual que hubo una moda que era solo ponerle claveles a los cristos rojos o la otra, no me acuerdo cómo se llaman ahora. Yo creo que yo creo que es una moda, al final, y bueno, al final la hermandad tampoco... Pero bueno, que sea eso lo único negativo al final. Y otra cosa que hay que destacar, yo destacaría el ritmo, tanto el viernes como el sábado, muy bueno. Se llegaron a empalmar marchas seguidas, se paraba, se levantaba, tocaba la banda, pero no hubo ningún momento que dijese un parón o sea que en ese aspecto la verdad que muy bien. No, es que fue una extraordinaria que fue muy conseguida y sobre todo también la organización del cortejo que llevaban. O sea, es que era muy bueno. Muy compacto. O sea, muy compacto muy ordenado, y luego muy también. tranquilo. Y los hermanos también, que todo esto quiere decir, los hermanos con un comportamiento ejemplar. O sea, muy bien vestidos, buen comportamiento, sin salirse de las filas, sin utilizar los móviles, es decir, que una hermandad dando ejemplo en la calle, ¿no? Es decir, que eso quizás no todo el mundo se dé cuenta, pero bueno, para mí sí, eso es importante, ¿no? Entonces yo quizás ahí una de las grandes de las noticias, bueno, más que noticias, ¿no? De la grande, sí, bueno, de la sensación, ¿no? Que se transmitió. Exactamente. Entonces para mí eso, vamos, yo le doy también otro 10 y luego aparte ya no es eso, ya es como anduvieron las cuadrillas del misterio y sobre todo lo de la Virgen, que bueno, lo de la Virgen pudieron también tener su disfrutar del Señor y debajo, que por cierto de aquí aprovecho para felicitarles porque anduvieron muy bien y de hecho en esta imagen donde estamos viendo, por lo que a mí me comentan, iban los de la Virgen y muy bien. Qué bien. Pues precisamente también una de las cosas que quería comentaros, que por desgracia tuvo la hermandad que gestionar, fue precisamente la lluvia. Lo hablábamos con Javi, que tanto al principio como al final tuvieron que tomar ciertas decisiones, tanto para adelantar la salida como para adelantar también la entrada de nuevo en la parroquia. En este sentido, ¿cómo valoráis también estas decisiones que se toman? Adelantar media hora la salida. Yo creo que quizá la de recortar el recorrido era obvia por las circunstancias ya en la calle, pero no sé si quizá ese adelanto de media hora se podría haber hecho un poquito más, se podría haber adelantado un pelín más. No sé cómo valoráis también esta... Yo creo que el adelanto salvó un poco la procesión de cara al final, porque bueno, al final si pierdes una calle, pero bueno, ya has disfrutado del 95% de la extraordinaria. El hándicap que tiene esta hermandad es de dónde sale. Y eso es un problema que, bueno, que espero que la cofradía, ahora que, bueno, ha cambiado de párroco y no va a ir por la parroquia, pueda solucionar, porque al final, bueno, el día de la extraordinaria era un sábado, al día siguiente era domingo, pero mucha gente no lo sabe, y a lo mejor se entera aquí hoy, que los hermanos de la Hermandad de la Estrella, el domingo de Ramos, cuando terminan la estación de penitencia, tienen que quedarse a desmontar los pasos. Porque obviamente, por mucho que esté vallado el patio y tal, no tienes techo, está en una carpa y está a merced de la inclemencia meteorológica. Eso hace también que la hermandad tenga que salir antes para encerrarse antes del domingo de Ramos para tener que desmontar después. Pero bueno, creo que la hermandad tiene experiencia con la lluvia. Entonces, creo que por los últimos años, ¿no? O sea, creo que saben gestionar. Sí, pero lo que pasa, Luis, que bueno, también antes lo comentábamos, ¿no? Que no puede estar siempre dependiendo o estando mirando siempre hacia el cielo, ¿no? Es decir, creo que ahora mismo es el momento que igual que bueno, aprovecho también para decir que creo que se ha notado de forma muy positiva el cambio de párroco que ha habido en San Isidro. Podemos ver estos cultos tan extraordinarios que se han hecho, que para mí era la gran asignatura pendiente de esta hermandad y la supera con creces, o sea, para mí de 10. Sí es verdad que ahora es el momento de quizás echarle un poquito de dinero a hablar con el párroco, a invertir algo de dinero en este patio anexo que hay, nivelar el suelo y techarlo. Es decir, con un techo retráctil, hacer una estructura de aluminio y tal, y bueno, ya pues el hecho de también tener eso ahí
¿no? Es decir, Sí, que te da mucha tranquilidad, Claro. tanto por lo que pueda pasar con esa inclemencia Es que meteorológica yo, como con el propio esfuerzo que requiere. De hecho, la hermandad vivió días de incertidumbre un poco porque el viernes, ¿cuándo se llevó el Cristo? El viernes, ¿no? El viernes, correcto. llovió, hizo un día de viento muy feo, después el sábado creo que también llovió un poco al principio de la mañana, después por la noche volvió a llover. Los hermanos de la Estrella acabaron a las 5 de la mañana el sábado después de haber No, y montado. O sea, más, que al y a las final... 6. Es que al final eso es una cosa que pesa, porque claro, nosotros vamos a ver la cofradía y yo me voy a mi casa, pero yo no me quedo después de desmontar. Entonces, y creo que la Hermandad de la Estrella lo que demostró sobre todo en la extraordinaria es un síntoma de madurez muy grande por parte de una hermandad. Y lo que decimos del patio, al final yo creo que la hermandad, ya que está alcanzando una madurez en la línea en la que quiera ir, tiene la popularidad, tiene arraigo, a la gente le gusta, disfruta de la hermandad, tiene también que preocuparse de que ya no tiene el patrimonio que tenía antes del COVID. Claro. Exacto, Antes del ¿no? Es COVID. una hermandad, Hacíamos cuenta Es y no hace que, tanto. cuidado. una hermandad que en 6 años ha cambiado, o sea, un No, giro una, de 180 grados. una persona ve la hermandad en 2018 y la ve... Y no se si cree lo que hubiese es la- visto en y no se cree que es la 2025 y misma, no dice, se cree que es la esto misma, es la esta Estrella, otra. la han Sí, cambiado sí, un poco, sí, sí. ha cambiado muy a mejor y creo que tiene que darse cuenta también, y yo creo que lo saben, no venimos aquí a descubrir nosotros la pólvora, que tienen un patrimonio y que al final el tema del patio ya les generó una inseguridad. Claro. Y Precisamente también quería que comentáramos, lo hablamos con Javi, el hecho de el recorrido. Para mí ha sido quizás de los mayores aciertos que ha tenido esta procesión extraordinaria, porque precisamente para la Hermandad de la Estrella lo histórico, lo diferente, lo extraordinario no era ir al centro, era quedarse en su barrio. Exacto. Y personalmente lo decía, ¿no? que ha sido de las cosas que más me ha gustado, que creo que también le ha podido ayudar mucho y no sé, incluso es complicado, ¿no? Poder tocar mucho el Domingo de Ramos, pero ha sido un acierto total bajo mi punto de vista. Sí, porque vamos a ver, el Domingo de Ramos lo tienes muy complicado hacer barrio, por no decir imposible, debido a donde se encuentra la iglesia y por que tienen que ir al centro. Es decir, la única parte de barrio que tocan es la calle alta de la iglesia, la baja, y las calles aledañas Al mercado. Al mercado. Calle Redonda. Ya está. Es decir, y yo también, es otra cosa, es decir, para mí ha sido un acierto total el no bajar al centro. Totalmente, Porque- de hecho. porque han hecho muy bien. Claro, hablábamos que iba a ser la primera extraordinaria en la que ya se iba a aplicar, aunque nos explicaba Javi perfectamente en ese programa de la temporada pasada, que la intención de la hermandad era quedarse en su barrio, pero lo hablábamos con la extraordinaria de Desamparados, que es la primera extraordinaria después de esa actualización de las normas diocesanas, de la aplicación de esas normas diocesanas, de que las extraordinarias por los aniversarios de las bendiciones de las imágenes no podrían salir de su barrio. Y Exacto. viendo lo que vimos el sábado, no sé si hasta es buena noticia. Sí, lo ¿no? que- Y lo que además, estamos y viendo, además de que, es que la la hermandad ha ido a zonas del barrio donde nunca antes había ido y a visitar a los vecinos del barrio. Es decir, eso al fin y al cabo que crea vínculo, hace hermandad. Entonces, creo que es una noticia muy positiva y que incluso le va a ayudar a la hermandad a crecer y desarrollarse aún más en el barrio. Totalmente, y además, Muy bien. decía antes también Luis el tema de la afluencia, ¿no? En este caso de la gente que quiso acercarse al Señor, que quiso vivir con la hermandad esta jornada, y lo hemos visto en algunas de las imágenes que estamos viendo durante el programa, que es que el Señor estuvo arropado en todo momento, y además desde, por lo menos la sensación que yo tuve, de una forma muy centrada en Él. No me dio la sensación de demasiado jaleo, demasiado alboroto, sino que la gente estaba muy pendiente de ni la gente imagen. pendiente solo de la banda, o como Exacto. se ha visto algunas otras veces. Que la banda acompañaba el paso. Yo es que al final, a mí es lo que te iba a decir, que si hubiese bajado al centro hubiese tenido el mismo acompañamiento. Sí hubiese ido Puede que gente. sí, pero Sí, quizá- pero hubiese estado más desperdigado. Sí, Porque claro. al final tienes que recorrer. Y que lo que significa también para una hermandad estar en su barrio, con su gente, con sus vecinos, los que están todos los días con ellos, pero que por desgracia en uno de los días grandes de la hermandad no lo pueden disfrutar de esa forma. Y que siempre se dice, Región es un barrio que está poco habitado y habitado por gente mayor. Sí, si te circunscribes solo a la parte, vamos a decir, primitiva del barrio, que son las casitas y tal, sí, pero en calle Santiago no vive gente. En toda la Blas zona Infante, que pega, la parte Blas ya de Nueva Infante, Andalucía. toda la zona que pega de la policía local hacia abajo, son bloques de pisos de 10 plantas que vive un montón de gente. Y creo que es bueno recordarle también a la gente que la hermandad está en el barrio. Así que para mí fue un acierto. Y es verdad que el barrio tiene calles muy bonitas, tiene calles muy difíciles, pero la cantidad de gente que había, la comunión que había entre el público, la banda con el paso con la banda, disimulaba cualquier entorno que fuese un poco hostil a lo que
nos gustaría más para una cofradía, ¿no? Que es edificio antiguo, calle estrecha, al final es una zona moderna de la ciudad, pero no se notaba, o sea, la gente, lo que tú dices, una comunión muy grande entre el público, la imagen, la banda con el paso. Y yo que me gustaría añadir, que una cosa de las que a mí me alegró mucho, fue que la gente, como tú has dicho, estaba mirando al paso, acompañaba al Cristo, y esa ausencia de móviles mirando hacia la banda. Eso. Y creo que a partir de ahora, en nuestra extraordinaria, tenemos que mirar a bandas que hay fuera de Sevilla, de muy buen nivel, que quizá al y que quitar encima ese de nombre todo fuera de Andalucía, y fuera de de Andalucía. Andalucía, porque además yo hablando con componentes de la banda el otro día, porque era un follón, o sea, yo les pregunté que ese día vinieron 140 componentes, pero que no vinieron todos, y que en Semana Santa están entre los 170 y 180 componentes. Es decir, cuando una banda de Sevilla te vienen aquí, te traen de 150, te traen 80, y muchas veces, pues bueno, pues no, creo que no dan el nivel esperado, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos que mirar más hacia afuera, y creo que pues, es que ha sido vamos. De hecho, cuando recuerdo que me mandaste un audio durante la procesión diciéndome lo que te estaba sorprendiendo ese binomio, ¿no? que se formó. Sí. Con la banda y el paso, sí, ¿no? esa atmósfera que se genera. Sí, de hecho yo hasta el sábado yo siempre he dicho y he defendido que para mí la banda para El Señor de las Penas era el Amarro de Ávila. A mí me encantaba con esa banda, pero es verdad que el otro día con la elevación de Campo de Cristana han elevado aún más el listón. O sea, que es que me encantó, unas marchas propias increíbles, un repertorio de 3 caídas que no abusaron apenas, que sus marchas muy bien. Es decir, es que no sé, es que no puedo sacarle ningún pero. No, también, como decíamos antes, también dice mucho, ¿no? Que esta sea un poco la sensación que tenemos. Hablaba Juan da una pincelada, ¿no? También de ese traslado, ya nos vamos trasladando también un poquito a esos días previos para seguir comentando todo lo que ha dado de sí este fin de semana y estos días en torno a la Hermandad de la Estrella. Y decías, ¿no, Juan, de esa sensación un poco extraña que se generó sobre lo que se iba a hacer, si Vía Crucis, si traslado, ¿no? Yo recuerdo que algunas personas nos miraban un poco como, pero no iba a ser esto. Claro, ¿dónde están el resto de las estaciones, no? Es decir, cierto, antes Luis, entre bastidores, ¿no? Ha dicho que conforme a lo que también, que no tenía sentido hacer un rezo de un Vía Crucis en noviembre. Y yo creo que también, es decir, yo creo que ahí también entiendo su buen hacer o con las intenciones con las que querían, pero bueno, yo desde el primer momento lo hubiese llamado un traslado, tipo como un traslado malagueño, como el que se hace en Málaga, y no pasaría absolutamente nada. Pero bueno, que quitando eso, que está bien, o sea, que tampoco... Bueno, pero yo creo que ahí el problema vino de que le dieron nombre a lo que iban a hacer antes... Se lo dieron antes y después tuvieron que cambiar sobre la marcha, porque sí, al final, lo de no hacer el Vía Crucis, lo ha contado antes Javi, antes de empezar el programa, que bueno, por final el párroco les dijo, mira, ya hemos hecho la misa con el obispo, el aniversario, el tríodo, tal, no tiene sentido que... Y ya está, pero bueno, tampoco vamos a estar crucificando a la hermandad porque llamaron Vía Crucis. No, que va. Se hizo el traslado, de hecho, para mí se hizo muy bien. De hecho, para mí lo importante ahora es que ahora en esta cuaresma ese Viernes de Dolores, claro. Vuelvan otra vez a hacer el Vía Crucis, que es cuando tienen que hacerlo, y volver otra vez a recorrer las calles del barrio. Y también me gustaría, aunque me salga un poquito del tema de... No has dicho nada de la corona de espinas. Bueno, aparte, que eso también quería decirlo, que la corona de espinas le queda estupendo al Señor. Me gustaría también destacar una cosa que creo que no se está dando el bombo suficiente, que creo que fue importante, que fue el comunicado que se lanzó creo que fue el miércoles por la noche, por parte de la banda de tambores de Santa Cruz. Con esta buena relación que han conseguido ahora con la banda de tambores del Carmen, que bueno, pues que han sido una relación un poco difícil, pero creo que ahora mismo ya han llevado a un buen puerto, y la verdad pues que, oye, me gustó que estas dos grandes bandas de Almería pues tengan una buena relación, y creo que también que eso es digno de alabar. Sí, además las dos supieron estar presentes. Exacto. Cada una a su manera, y para la Hermandad de la Estrella también era especial e importante, en este caso Luis, que la banda de Santa Cruz también estuviera presente por lo que ha supuesto, ¿no?, para la historia de la Hermandad. El Cristo del Señor de las Penas sale por primera vez en 2006 con Santa Cruz, y Santa Cruz toca hasta 2015, hasta 9 años. Son 9 años que yo creo que en la hermandad y sobre todo en la cuadrilla de costaleros tuvo que marcar mucho, porque son los inicios de la cuadrilla y de lo que hoy es la gran cuadrilla que tiene el Cristo de las Penas.
A mí particularmente Santa Cruz es una banda que me gusta y creo que el nivel que dieron y el nivel que están dando y que se vio detrás del Cristo fue muy bueno. Y bueno, pues siempre alegra escucharlo detrás del Cristo de las Penas para los que hemos visto nacer eso, porque exacto. yo que lo he visto desde que salió por primera vez en el 2006. Así que... Y también entiendo que el involucrar también de alguna forma en las formaciones almerienses también en este tipo de actos, creo que también, bueno, una cosa que Mira, por poner una nos hace pega, crecer a todos, ¿no? por poner una pega, que es la única pega que le voy a poner a la Hermandad de la Estrella hoy, es que no contasen con la banda que les toca el Domingo de Ramos, con la sentencia de Cueva. A lo mejor a modo de cruz de guía o algo de esto. Pues sí, a modo de cruz de guía o haberla llamado, no lo sé, yo no te quiero decir ni que la hermandad no haya querido contar con ellos, ni que la banda no haya querido, bueno, no habrán podido, no se habrán podido entender o lo que sea, pero bueno, yo sí lo he hecho un poco de menos, al final se quedaron con las ganas de tocarle, venían ilusionados, con ganas, es una banda que espera dar un salto más, yo creo, de la mano de la Hermandad de la Estrella y de tocarle a uno de los grandes pasos de misterio del Domingo de Ramos. Pero bueno, por ponerle una nota negativa, creo que se debería haber contado con la banda de la sentencia de Cueva. Ha hablado también antes, Juan de Luis, del tema de ese triduo, de ese montaje del altar, lo hemos hablado también con Javi. ¿Qué valoración haces tú en este sentido de ese salto también importante a nivel de Priostía en la Hermandad de la Estrella? Pues creo que partiendo de la base de que una iglesia que es de planta griega, que no es una típica iglesia a la que estamos acostumbrados, creo que le supieron sacar el máximo potencial que tiene la iglesia para hacer los cultos. Y eso es importante y aparte es algo que enriquece la vida de la parroquia y no resta en ningún momento. O sea, es que al final da gusto, ¿no?, entrar a una iglesia y ver el altar de cultos, el aparato de cultos que montaron para el Señor. Espero que se quede esa manera de celebrarlo. No solo hablamos del recorrido, ¿no? Claro, que no sea esto extraordinario, que sea ya algo ordinario, gracias a Dios. Que sea algo ordinario, que los cultos se puedan celebrar, pues no, con esa solemnidad, presidiendo el altar de la parroquia, de su parroquia, y la verdad que a mí me gustó mucho, porque supieron sacar el potencial y ya sobre esta base, pues seguir mejorando, seguir mejorando los cultos, enalteciendo mejor al Señor, y por mi parte yo en ese aspecto la verdad que muy sorprendido y muy contento de ver que se van consiguiendo esas cosas en Almería que a veces parecen un poco difíciles, pero mira, al final, y es lo que te digo, al final también es un síntoma de madurez de la hermandad. Totalmente. En este caso, Juan, sí quería comentar, no sé vosotros cómo lo veréis, pero no sé si se podría haber organizado, gestionado un poco mejor el tema de ese triduo, especialmente con ese traslado del viernes, por intentar que la escena, ¿no?, del Señor presidiendo el altar en el último día de triduo, con el señor obispo presidiendo la misa. En este caso ya la imagen estaba en la anda y era la Virgen de la Estrella la que estaba en este aparato de culto. No sé si en este sentido, a mí personalmente es verdad que no sé si se podría haber organizado un pelín mejor esto. Sí, bueno, yo es verdad que quizás, porque yo no sé si la hermandad al principio no contaba con toda la afluencia de público en esos 3 días de triduo, porque hay que reconocer que yo por las imágenes que he visto que la iglesia estaba abarrotada, no cabía ni un alfiler. Quizás la misa que ofreció el obispo debería haber sido el jueves, no el viernes, y que el viernes hubiese sido una misa normal o directamente que no hubiese, o que el periodo entre la finalización de la misa y el comienzo de este traslado hubiese una media hora, 3/4 de hora. O haber adelantado un día el triduo. O haberlo adelantado directamente o que no hubiese habido ningún tipo de misa, ¿no? Quizás por ahí es verdad, porque me hubiese gustado ver al Señor en el altar mayor, que pudimos ver a la Virgen también vestida, ataviada, ¿no?, para el mes de noviembre, muy bien ataviada, por cierto. Pero bueno, es verdad que son detalles pues que quizás también con el momento, con los nervios, con todas las cosas que hay que hacer, pues bueno, quizás a lo mejor pues ahí se te escapan ciertos detalles que, bueno, pues ya está, en plan, bueno, son cosas que creo que ya está, que no tienen más, no hay que darle más vuelta de hoja, que ya está, que fue así y ya está. También estoy recordando que una cosa que creo que la hermandad se ha visto mejorada muy considerablemente era también con el tema de los acólitos, no solo en ese triduo que creo que también fue importante, sino también en la propia procesión, traslado y en la propia procesión extraordinaria, que creo que también es un salto importante en este sentido. Yo desde aquí la verdad es que, pues bueno, lo primero que es que también he notado el cambio que ha habido en el equipo de Priostía de la hermandad.
es decir, tanto equipo de priostía, sacerdote, y una hermandad que le está dando un peso muy importante a sus acólitos durante las misas ofrecidas durante los cultos. Es decir, hacen actos de presencia. Más luego esas dalmáticas, que bueno, que aunque tengamos no sé si estatuto o tenemos Están prohibidas. Están prohibidas, ¿no? Supuestamente por el anterior están prohibidas. obispo, por el tema de que, bueno, que las dalmáticas supuestamente solo las pueden llevar los diáconos. Claro. Pero creo que ahí yo haría una excepción, no por nada, sino por el empaque que le da a la hermandad y al propio cortejo el ver los acólitos vestidos con dalmática. Y la dignificación, Y la dignificación, que se le da a la presencia y al del igual, Señor en y la al calle. igual que también, pues bueno, el uso de los ciriales dentro del cortejo, que a día de hoy hay hermandades en Almería que no tienen y que sería un requisito indispensable para estar en la calle, porque el empaque que le da, la seriedad que le da a la Y el hermandad sentido litúrgico. y el sentido litúrgico, por supuesto, Obviamente. y que hay hermandades que obvien eso. Pues yo ahí, verdad, pues que bueno, es verdad que es para dar un tironcillo de oreja a alguna que otra hermandad, ¿no? Pero que la verdad es que en eso la hermandad ha hecho muchísimo hincapié. Y un esfuerzo titánico, importante, sí. y ahí están los resultados. Os voy a pedir, Juan de Luis, muy rápido, por favor, una valoración general de lo que ha sido este aniversario, que nos quedamos sin tiempo, pero para culminar, ¿no?, el análisis también de esos actos que hemos comentado con Javi que se hicieron en los días previos. Juan, de ese análisis rápido, por Una favor. valoración pues, que ha sido una extraordinaria que va a quedar para el recuerdo, que ha sido una extraordinaria de 10, que se ha visto que los hermanos se han juntado, se han unido y han trabajado muy duro, y gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo pues se ha visto recompensado y se han recogido. ¿Y el aniversario? Valoración del aniversario en general. No solo En general bien. O sea, yo creo que los actos que se han hecho han estado bien. Es verdad que quizás muy comprimidos en este último mes. Es verdad que fueron con el tiempo un poco justos, pero en líneas generales bien. Luis, última valoración, por favor. Pues yo creo que toda esta serie de actos, tanto la extraordinaria como los cultos extraordinarios que se hicieron, suponen para mí la confirmación de la madurez de la Hermandad de la Estrella y de que es una de las grandes hermandades de Almería, sin duda, por popularidad, por apoyo de la gente, porque le gusta a la gente, por el número de hermanos que tiene y por el trabajo que lleva haciendo pues prácticamente desde antes del COVID, porque la hermandad es otra. Pues chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Ha sido un placer poder charlar con vosotros, poder compartir todas estas cuestiones, y nosotros nos tenemos que despedir ya porque no hemos quedado sin tiempo, pero como siempre les recordamos que estamos aquí cada jueves a las 9:30 en Interalmería Televisión para seguir disfrutando, hablando del mundo cofrade almeriense, que como veis tiene mucho que analizar y mucho que comentar. Así que nos vemos la semana que viene, que pasen feliz semana y hasta entonces.